Lozano, responsable de desarrollo de negocios de Altenar en América Latina. Muy buenas tardes, William, y muchas gracias por acceder a este ciclo de entrevistas de Yogonet. Buenas tardes, Diana. Gracias por la invitación pues esperemos que todo vaya bien en esta entrevista. Para mí es un placer, realmente. Muchas gracias. En una entrevista reciente, William, hablaste de que en estos meses de pandemia, obviamente que afectó a toda la industria, se redujeron los ingresos de la compañía. Quería saber si me podías ejemplificar en otras cifras qué tanto impactó la pandemia en los negocios de Altenar. Eh, bueno, eh, yo creo que esto afectó a todo el mundo porque realmente es una cadena. Es decir, yo decía en esa entrevista que si no hay eventos deportivos, pues no hay apuestas. Si no hay apuestas, pues no hay ingresos, los federadores no lo van a tener y por supuesto que si no hay esos ingresos o esos eventos deportivos, pues no hay ningún fee o costo que hay que pagarles a los proveedores de esas apuestas deportivas o software, ¿no? Claro. Entonces, se nos redujo pues sustancialmente, casi llegando a un 80% en los primeros 2 meses de la pandemia, lo que fue eh, abril, marzo, algo de mayo, pero ya cuando se reactivó los eventos deportivos, especialmente el primer país que fue en activarlo, especialmente el fútbol, fue Alemania, pues ya empezaban se empezó a subir y creo que en el mes de julio, agosto ya se tuvieron cifras parecidas al año pasado. Ok, o sea, que en julio y agosto decís que ya se recuperaron las cifras del año anterior. ¿En cuánto tiempo más crees? Nosotros sí. A ustedes sí, ok. ¿Y cuánto tiempo más crees que van a necesitar para volver a tener el impulso que tenían el año pasado, que estaban proyectando un crecimiento? Bueno, nosotros, a diferencia, por ejemplo, de otros sectores de la industria, como los clubes deportivos que viven del aforo, que viven de las entradas, por ejemplo, y otras cuestiones, no nos afecta de que no haya, por ejemplo, público, aunque sí es importante. Lo que sí es muy importante es que hayan eventos deportivos, porque la gente igual va a seguir apostando. Entonces, Claro. si hay eventos, dentro de poco se va, por ejemplo, a realizar o se va a empezar las demás ligas, como es la liga española, la liga inglesa, la liga italiana, o sea, la liga europea, pues yo creo que se van a mantener los ingresos y yo creo que se van a llegar a las mismas cifras del año pasado. Es decir, lo importante son los eventos deportivos. Ahora, los eventos deportivos, como te dije, pues se van a seguir sucediendo porque ningún evento deportivo depende del público, es decir, del público en la grada. Lo que pasa es que ya es otra cosa de que se pierde la emoción o lo que tú quieras, pero los eventos deportivos se van a seguir haciendo y pues las apuestas también, ¿no? Y en esa medida, pues yo creo que nosotros vamos a tener esos niveles de ingresos. Ok, y en cuanto a los eventos de la industria del juego, la compañía tenía una visión estratégica, solamente estaban presentes con stands en dos, en Londres y en Malta, de donde es originaria la compañía, y en el resto asumían otro tipo de asociación o de presencia. Ahora que es todo virtual, ¿qué tanto los beneficia a ustedes este escenario para comercializar, mostrar sus productos y generar nuevos contactos? ¿Y cómo están manejando ese tema? Bueno, había que agregarle de que en esta edición, por ejemplo, de esos dos eventos que son uno de los eventos más importantes, había que agregarle a los planes que tenía de tener una participación grande en GAT, lo que era Falla anteriormente Claro, en en Cartagena. Nosotros íbamos Colombia. a tener una buena, sí, claro, en Bogotá, en Cartagena, perdón, íbamos a tener una buena exposición allí, pero sucedió lo que ya sabemos. Y en Las Vegas también íbamos a tener presencias, es decir, íbamos a agregar dos eventos más, Claro. eh, no realmente en Las Vegas como están, pero sí íbamos a tener, digamos, un corner allí, una esquina allí, ofreciendo los servicios y productos de Altenar. Nosotros siempre hemos participado de los demás eventos, aunque no hemos estado, no nos hemos mostrado en las mismas condiciones, Ujú. como el de Londres y el de Malta, pues como tú lo decías, pues prácticamente son la casa nuestra. Sí hemos estado en conferencias, sí hemos estado en eventos, sí hemos estado, por ejemplo, en Perú, hemos estado
en varias conferencias en Argentina, hemos estado en varias conferencias en México. Yo me he desplazado allí a esos países, pues porque pues, es más fácil, ¿no? Estoy aquí en Latinoamérica. Sí, Y pues esa era la idea de crecer y hacer más presencia. ¿Qué es lo que pasa con lo virtual? Pues es más fácil, por supuesto, no tiene de pronto el mismo efecto, claro. pues porque hace falta la comunicación, ver la gente, pues verle la cara, digamos así, digámoslo así, e interactuar, eso es importante, pero en lo virtual es muy importante, si hay muchos eventos virtuales, es más fácil cubrirlos, pero yo creo que, como le decía, pues no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, hemos estado, ahora estamos precisamente ahora, desde ayer, empezó lo de Barcelona, Ujú. son 3 días, ahí estamos, nosotros somos patrocinadores de Barcelona, del evento de SBC, eh, que suele tener lugar allí, en esta ciudad. Vamos a estar también en GAT y vamos a estar también en Sigma Latinoamérica. Entonces, es fácil, ¿no? Pues, porque no solamente, pues, si es para Latinoamérica, pues por defecto mismo, pues uno se va a ingresar, sino que cualquier parte, cualquier persona, cualquier parte del mundo lo puede hacer. Entonces eso de pronto sería una ventaja, pero es muy importante las exhibiciones físicas, ¿no? Los eventos físicos, porque dan buen resultado. ¿Y cómo proyectas el próximo año? ¿Cómo te imaginas a la industria del juego el próximo año? ¿Se puede imaginar un Bueno, 2021? sí, claro, ahí, Diana, mira, ahí, antes de la pandemia, muchas y grandes empresas del sector estaban mirando a Latinoamérica. Lo que sucede es que las apuestas deportivas han sufrido, digamos, un pequeño revés en algunos países de Europa. Ellos se cierran, son bastante estrictos, cada vez hay menos posibilidad de hacer publicidad, por ejemplo, cada vez hay menos posibilidad de hacer o pagar o hacer apuestas o depósitos con tarjetas. Es decir, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo porque Claro. pues, ellos lo consideran así, ¿no? Eso es una cuestión, no sé, política, me imagino. Y entonces mucha gente estaba, muchos operadores, grandes operadores estaban viendo, analizando América Latina como un buen mercado. Y yo creo que esto va a seguir sucediendo. Vamos a mirar este año va a pasar tal vez cómo va. Se va a sostener, pero yo creo que el mercado, especialmente en América Latina, se va a reactivar. El año entrante, vamos a ver qué es lo que pasa en Brasil, también en Estados Unidos hay mucha gente que quiere apostarle allí, ya lo están haciendo, por supuesto, son otras condiciones. En México, vamos a ver qué sucede con Argentina, pues se quedó un poquito parado eh, bueno, para rematarlo, pues lo de la pandemia. Antes fue las elecciones presidenciales con Fernández, que se paró un poquito, bueno, llegó una nueva administración, en fin, hay cosas que le van poniendo un poco de obstáculos, pero que se van superando. Yo creo que para Latinoamérica es muy bueno el año que viene. Y nosotros nos estamos preparando porque pues, Latinoamérica es un mercado muy importante para entrenar. Pues tenemos presencia en varios países, ¿no? ¿Y los operadores cómo se están preparando para el próximo año desde el punto de vista tecnológico, de productos, de servicios? Em, ¿Cómo Bueno, imaginas esa etapa post-COVID y qué aprendieron este año? eh, yo creo que nos cogió como siempre, ¿no? Cuando hay yo creo que a Latinoamérica en general nos gusta es curar y no prevenir. Es decir, nosotros no tenemos esa mentalidad de vamos a hacer esto por si sucede esto, sino que vamos a ver qué es lo que pasa. Si llega, que llegue, ahí ya no, y ahí ya miraremos qué hacemos. Pero ese miraremos ya qué hacemos nos cuesta mucho, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo y un poco de cosas. Entonces, lo que aprendieron muchos operadores es que pues no tienen que estar dependiendo o ser dependientes de los eventos físicos, como el fútbol, los deportes, sino que le han agregado otros elementos como son los juegos virtuales, los, eh,
eSports que van creciendo. No sé si realmente van a llegar a superar, por ejemplo, el fútbol o el básquetbol o el béisbol, que en gran parte en Estados Unidos, en México se apuesta, se juega mucho, pero ya se dieron cuenta de que esto es importante, importante tenerlo. Eh, Han adecuado también algunas plataformas para trabajar desde casa, ¿no? Se puede hacer. Nosotros somos un sector, yo siempre lo he dicho, que es un sector que es online, que todo es online, y para mí, yo siempre lo he dicho desde un principio, todo tiene que suceder online, haya o no haya pandemia. Es decir, tanto para el jugador como para el operador. Por ejemplo, de que yo esté aquí en la silla y yo pueda jugar a las 12 de la noche, 1 de la mañana, así sea una liga china o japonesa que se está jugando en ese momento, poder hacer una apuesta, pues ganarla o lo que sea, volver a hacer el depósito y que me paguen, ¿me entiendes? Entonces todo eso debe tenerlo, procurar tenerlo el operador para brindarle esa posibilidad al jugador. Pero eso no es fácil, pues hay que tener una serie de condiciones para ello, ¿no? Que Claro. todos los jugadores, no todos los jugadores, por ejemplo, tienen una cuenta bancaria, no todos los jugadores tienen una tarjeta para hacer un depósito. Los operadores encuentran todavía inconvenientes con los bancos, sigue siendo un gran problema. Bueno, entonces en algunos casos pues nos toca dirigirnos al local para hacer las apuestas, recibir el ticket y si lo ganamos, pues ir a reclamarlo, ¿no? Yo creo que eso esto lo de la pandemia nos dio esa enseñanza de que de todas maneras tenemos que tecnológicamente progresar, ¿no? Que nos va a dar un fruto, así sea para otro tipo de acontecimiento como lo que vivimos o lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser para mejor en general. ¿Y de qué manera puede ayudar Altenar a los operadores en esta nueva etapa? Por ejemplo, me gustaría que me cuentes en qué consiste el Sportbook 2.0 de Altenar. Bueno, ese es como proveedor, pues eh, es un nuevo Sportbook. Elaborar un Sportbook, por eso se llama 2.0, elaborar un Sportbook, a pesar de que pues hemos tenido los recursos, no ha sido fácil, pues porque pues, ocupa muchísimo tiempo y ocupa mucha capacidad laboral. Lo de la pandemia, yo lo decía en una entrevista, pues nos dio un poquito de tiempo para rematar eso de que se venía elaborando, ¿no? Pues ya, como decía, pues más o menos hace un año, año y pico, 2 años, ya se venía trabajando en ese aspecto. El Sportbook da una facilidad para trabajar, por ejemplo, con todos los, eh, los diferentes interfaces eh, que se pueda, digamos, se pueda navegar, se pueda pasar desde del PC al móvil, es decir, liviano, pero al mismo tiempo más robusto, mejores funcionalidades o mejores funcionalidades para el mismo operador, crear contenido, dar herramientas para adquirir jugadores. Su capacidad es muy grande y yo creo que eso beneficia al operador, ¿no? Eso es lo que más o menos ha sido el Sportbook 2, Ok, que hemos aprovechado para este tiempo para desarrollarlo completamente. ¿y están trabajando en el desarrollo de nuevos productos para el año que viene? Sí, bueno, yo en este momento pues siempre lo estamos haciendo, siempre lo estamos haciendo. Eh, lo sé por el simple detalle de que hemos adquirido, por ejemplo, la empresa ha incorporado más personas. Eso es una cosa que a mí, pues Diana, se me olvidó comentarte, de que muchas empresas, especialmente casas de apuestas, operadores, inclusive proveedores, redujeron personal. Nosotros en los meses difíciles, críticos, como fue abril, marzo, abril, mayo, mucha gente salió, la despidieron, pues que era difícil mantenerlas, pero nosotros, al contrario, sí sufrimos, no tuvimos los ingresos que se esperaban o que solíamos tener, pero incorporamos nuevas personas. Y yo creo que eso va eso es una buena señal porque sí estamos seguros de que vamos a mejorar muchísimo, muchísimo lo que tenemos actualmente.
Detalladamente no te tengo no sé, no me lo han dicho porque siempre me lo comunican con de antemano cuáles son. Vamos a tener pronto una charla, digámoslo así, con todo el personal, donde pues ya la dirección nos va a explicar cuál es el futuro de la empresa en los próximos meses. Ok, y hablando de los cambios de la industria, específicamente en Colombia, la industria del juego online, digamos, sufrió modificaciones, hay nuevas marcas, cambios de nombres, empresas que adquirieron a otras. ¿Cómo ves a Colombia de cara a los próximos meses? ¿Cómo crees que se va a acomodar el mercado del juego online ahí? El mercado colombiano, claro, a raíz de lo que también comentábamos de que en las puertas en Europa han cerrado para expandir, para invertir en el sector de las apuestas deportivas, pues por supuesto esas grandes compañías miran hacia otro lado Claro. y miran hacia a Latinoamérica. Pero a Latinoamérica, yo decía en otro artículo, hay que tenerle mucha paciencia, pero mucha paciencia, porque nosotros eh, no es que saquemos un decreto y implementemos algo que nos dice el gobierno, tal, sino que eh, está ahí y nos cuesta implementarlo, hay una traba, lo echan hacia atrás. Entonces, el empresario, ese empresario europeo, pues ve que Latinoamérica es un mercado de 600 millones de habitantes, que Brasil tiene 210 millones de habitantes, que Argentina es un buen país, una buena economía, o que puede tener una buena economía, eh, ciertas condiciones, que Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes, pero existe una serie de cosas que el europeo debe saberla manejar, o si no, yo creo que se va a enredar un poco. O sea, no hay que crear todas unas expectativas, porque una cosa es leerlo y otra cosa es enterarse, por ejemplo. Entonces, al principio, pues muchas empresas trataron antes de la pandemia de ingresar, otras desistieron después de la pandemia, pero vuelven otra vez esas empresas y en Colombia, por ejemplo, contestando a tu pregunta, hay dos empresas, que una es pues Skullbet y otra es, creo que Meridian Bet entró también Ujú. se me olvidó, vendieron a Meridian Bet, Mozart Bets, Vamos a ver. creo que Mozart Bets fue la que entró en el mercado colombiano y pues es bueno, es muy interesante, pero también hay que decirlo, el mercado colombiano en este momento, en gran parte, en un 75-80% lo tienen dos empresas, que es Wplay y Betplay, entre ellos dos se reparten. Y hay 18 operadores, entonces ese 20% se lo reparten el resto 15 o 16 o 14 operadores que hay. Claro. Hay algunas casas de apuestas que no van bien, y hay que decirlo también, ¿no? Entonces, analizarlo por qué no están bien sería otro tema. Yo tengo mi punto de vista, ¿no? Porque pues mucha gente se metió en este negocio y de pronto no sabía, ¿no? No sabía, por ejemplo, que hay mucha diferencia entre un sportbook y otro sportbook, Claro. por ejemplo. O se le fue la mano en marketing, yo qué sé, hay grandes empresas que empezaron a patrocinar, pero patrocinar un equipo de fútbol cuesta. Entonces, entró Colbeck, que lo compró, en gran parte lo compró, o en parte lo compró, ¿cómo se llama? Esta, Bexon, Sí. y ya está en Colombia. Y eso ha animado a esos actores a venir a Colombia. Hay otras empresas que están mirando, al menos para comprar la licencia, porque también obtener la licencia de Colombia es un procedimiento que puede tardar más de un año y tiene sus gastos y hay que estar acá. Entonces prefieren de pronto comprar una licencia así que no esté funcionando, pero llegar y ponerla a rodar e invertirle y echar adelante, ¿no? Esperemos de que se sea muy bueno, lo es ya en general porque ha animado el mercado y no solamente para Colombia, sino para el resto de América Latina, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, pero en general es muy bueno. Esperemos de que la gente pues contrate o se deje aconsejar de la gente que está aquí en el país
para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y además esa gente pues ya tiene mucha experiencia. Por supuesto que no es lo mismo tener apuestos deportivos, ser operador en Europa, que ser un operador sin experiencia aquí en, en Latinoamérica, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, William, por haber compartido tu tiempo con Yogonet y esperemos que la próxima vez que tengamos una entrevista haya mejores noticias para la industria del juego en la región. No, no, Diana, gracias a ti, gracias a Yogonet, siempre leo Yogonet, todos los días, hasta 2 veces la leo online porque me pone al día. Hay otro par de magazines también online. Para mí es la referencia del juego. Gracias. Eh, y para despedirme un poquito, yo lo veo con mucho optimismo, ¿no? Yo creo que va a seguir creciendo y creo que es un sector que va a salir de la situación en que está. Muchísimas gracias a ti, Diana, por la invitación. Gracias. Fue William Lozano, responsable de desarrollo de negocios de Altenar para América Latina.